¿Has oído hablar alguna vez de las Islas Fantasma? Solo con oír el nombre se le dispara la imaginación, ¿verdad? Tierras misteriosas envueltas en niebla, que albergan antiguos secretos y tesoros capaces de cambiar vidas. Lugares que parecen sacados de una leyenda, pero que en su día pudieron ser reales. Estas islas aparecen en mapas antiguos y luego desaparecen sin explicación, dejando tras de sí solo historias llenas de misterio. Algunas prometen civilizaciones avanzadas, otras hablan de secretos de vida eterna o de riquezas que cualquiera soñaría con encontrar. Pero, ¿existieron realmente estas tierras? ¿O fueron solo invenciones creadas por los miedos y esperanzas de los navegantes que se aventuraban hacia lo desconocido? Tal vez fueran reales y acabaran engullidas por el océano o destruidas por fuerzas que apenas podemos imaginar. Hoy, Bello Mundo te lleva a explorar algunas de las islas fantasma y tierras perdidas más fascinantes y misteriosas de la historia. Secretos, leyendas y enigmas le esperan. ¿Está preparado para desentrañar estos misterios? Número 1. Hy Brasil. Abriendo nuestra lista, hablemos de la misteriosa Hy Brasil. A pesar de su nombre, no tiene nada que ver con el Brasil que conocemos. Esta isla legendaria se encontraba supuestamente frente a las costas de Irlanda, siempre envuelta en nieblas tan espesas que parecían mágicas. Apareció por primera vez en un mapa en 1325, descrita como una pequeña roca perdida en el océano. Desde entonces, nadie ha podido demostrar dónde se encuentra realmente. Las expediciones iban y venían con historias vagas, y la ubicación exacta de la isla se convirtió en un misterio que intriga hasta el día de hoy. Las leyendas dicen que Hy Brasil solo aparece cada 7 años, o cuando la niebla se disipa de forma casi sobrenatural. Los marineros afirman haberse acercado, pero se lo impidió una niebla inesperada. Otros juran haber pisado la isla y regresado con historias de castillos y banquetes. Uno de los relatos más famosos es el del capitán John Nisbet, de quien se dice que encalló allí. Habló de un anciano que recibió a su tripulación con abundante comida e historias sobre los orígenes de la isla. A finales del siglo XV, varias expediciones partieron de Bristol en busca de Hy Brasil, creyendo que albergaba riquezas o podía ser un punto estratégico. Incluso John Cabot, el famoso explorador, intentó encontrarla antes de llegar a Norteamérica, pero, como tantos otros, regresó con las manos vacías. Con el tiempo, Hy Brasil desapareció de los mapas. En 1865 ya no se tenía constancia de ella, y después se convirtió en una leyenda. ¿Fue esta isla fruto de la imaginación? ¿O está escondida, esperando el momento oportuno para reaparecer? Es un misterio que sigue fascinando al mundo. Número 2. Gamaland. Dejando las brumosas aguas de Irlanda, zarpamos hacia el Pacífico Norte, donde los mapas antiguos marcaban una tierra llamada Gamaland. Se decía que esta isla se encontraba al este de Japón y que estaba llena de riquezas inimaginables, con oro y plata en abundancia. Los rumores no tardaron en encender la imaginación de los marineros que soñaban con regresar de estas expediciones convertidos en leyendas vivientes. El nombre de Gamaland, aunque misterioso, fue asociado por algunos con Vasco da Gama, el famoso explorador portugués. Aunque esta teoría carece de base histórica, la asociación alimentó aún más la fascinación por la isla, que parecía un auténtico paraíso a la espera de ser encontrado. Varios mapas han registrado la supuesta ubicación de esta isla, pero nadie ha regresado nunca con pruebas concretas de su existencia. Peor aún, muchas expediciones acabaron en tragedia, con barcos que desaparecían o regresaban solo con historias confusas y desalentadoras. Con el avance de la cartografía, quedó claro que se trataba de una más de las llamadas Islas Fantasma. Poco a poco, fue borrada de los mapas y relegada al mundo de las leyendas,
Aún así, entre teorías conspiratorias e historias contadas por entusiastas, pervive la idea de que algún rincón desconocido del Pacífico esconde los secretos de Gamaland. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta soñar con tesoros perdidos? Número 3. La misteriosa tierra de Sannikov. Si le gustan las historias con misteriosas desapariciones y paisajes helados, la enigmática tierra de Sannikov es una visita obligada. Esta supuesta masa de tierra fue señalada en 1800 por Yakov Sannikov, un comerciante de pieles ruso que afirmó haber avistado una enorme extensión al norte de las nuevas islas siberianas, en el Ártico. Su descubrimiento atrajo a exploradores dispuestos a enfrentarse al frío para cartografiar lo que parecía ser una nueva tierra. Pero el misterio no hizo más que crecer. Las expediciones enviadas para confirmar la existencia de Sannikov volvieron con historias inquietantes, incluida la desaparición de parte de la tripulación. Pasaron décadas y nadie pudo demostrar que esta tierra perdida existiera realmente. ¿Era solo una gigantesca placa de hielo a la deriva? ¿Un traicionero espejismo? ¿O el famoso fenómeno conocido como Fata Morgana, que convierte bloques de hielo en montañas ilusorias en el horizonte? Para los científicos, la respuesta está en la última opción. Las regiones polares son conocidas por estas ilusiones ópticas, donde el frío y la luz crean paisajes engañosos. Pero seamos sinceros, ¿a quién le importan las explicaciones científicas cuando el misterio es tan fascinante? Quizá por eso la tierra de Sannikov pervive en la imaginación popular, inspirando libros, películas e incluso modernas teorías sobre los enigmas árticos. Al fin y al cabo, a todo el mundo le gusta una buena historia sobre tierras ocultas y desapariciones misteriosas. Número 4. Antilla. Pasamos ahora a la legendaria Antilla, conocida como la Isla de las 7 Ciudades. Situada en los mapas antiguos del Atlántico, al oeste de Portugal y España, fue una de las mayores obsesiones de navegantes y cartógrafos durante el siglo XV. Muchos creían que Antilla guardaba secretos, riquezas e incluso un punto estratégico para las grandes rutas marítimas de la época. En 1474, el famoso mapa de Paolo Toscanelli situaba Antilla entre las Azores, avivando aún más la fascinación. Se dice que Cristóbal Colón, inspirado por este mapa, planeó una escala en la isla en su ruta hacia las Indias. Pero aunque navegó cerca de las Azores, Colón nunca encontró rastro de ella. Sin embargo, la leyenda perduró y el explorador llegó a bautizar las Antillas con el nombre de la misteriosa tierra. En 1475, la idea de Antilla era tan convincente que el rey Afonso IV de Portugal incluyó la isla de 7 Cidades en una concesión oficial al caballero Fernão Teles. Esto demuestra lo real que parecía su existencia. Con el tiempo, y a medida que se exploraba el Atlántico, Antilla fue desapareciendo de los mapas. Su última aparición fue en 1631, en el Mapamundi de Jodocus Hondius. Hoy se la recuerda como uno de los mayores misterios del océano. Una isla que desapareció sin dejar rastro, pero que sigue alimentando teorías e imaginaciones hasta nuestros días. Número 5. Bermeja. Continuando nuestro viaje, llegamos a la enigmática Bermeja, una isla que comenzó a aparecer en los mapas en el año 1539, situada frente a las costas de lo que hoy es México. Pequeña, con unos 80 kilómetros cuadrados y suelo rojizo, de ahí el nombre de Bermejo en español, fue registrada con frecuencia por cartógrafos españoles y europeos entre los siglos XVI y XVII. Pero con el tiempo, Bermeja empezó a desaparecer. A principios del siglo XX, ya no aparecía en los registros oficiales. Y qué curioso, aunque no dejó rastro, estuvo a punto de provocar un conflicto diplomático. Y es que, en 1977, durante las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre una zona del Golfo de México rica en petróleo,
La supuesta existencia de la isla podría haber dado a México el derecho a una enorme tajada de esas reservas. Por ello, el gobierno mexicano organizó expediciones en 1997 y en 2009 para buscar la isla. Barcos equipados con tecnología punta recorrieron la zona indicada en los mapas, pero no se encontró nada. Sin Bermeja para respaldar su reclamación, México acabó perdiendo parte de los derechos sobre esta zona estratégica en favor de Estados Unidos. Por supuesto, esto dio lugar a diversas teorías conspirativas. Algunos creen que la isla fue borrada a propósito, quizá incluso destruida, para favorecer los intereses estadounidenses. Pero lo cierto es que, a día de hoy, no hay ninguna prueba de que Bermeja existiera realmente, o si solo se trató de un error en los mapas que por casualidad estuvo a punto de cambiar el curso de la historia. Número 6. Isla Arenosa. Pasamos ahora al intrigante caso de Sandy Island, que durante más de 200 años ha aparecido en los mapas de la costa este de Australia, en el Pacífico. La primera mención de esta isla data del año 1776, cuando el legendario capitán James Cook describió una supuesta isla arenosa en esa región. Luego, en 1876, un barco ballenero registró unas coordenadas precisas que reforzaban la existencia de Sandy. Pero no todo el mundo estaba convencido. Algunos cartógrafos empezaron a marcar la isla con las siglas ED, indicando su dudosa existencia. Aún así, la isla Sandy siguió figurando en los mapas durante décadas. Y, créanme, incluso apareció en Google Maps en las primeras décadas de los 2000. Pero en 2001, un grupo de entusiastas decidió investigar y se dirigió a las coordenadas indicadas. ¿Qué encontraron? Nada más que mar abierto. La historia se volvió aún más curiosa en 2012, cuando el capitán Fred Stein y la geóloga Maria Seton, durante una expedición de investigación, se dieron cuenta de que estaban a punto de cruzar una isla según los mapas digitales. Pero, al igual que los exploradores anteriores, no encontraron absolutamente nada. Tras esta confirmación, Sandy fue oficialmente eliminada de los mapas digitales y entró en la lista de islas fantasma. ¿Cuál fue la causa de este error? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez un error en los registros antiguos, una ilusión óptica o incluso un mito que simplemente cobró vida. Pero lo cierto es que Sandy nos recuerda cómo incluso el mundo moderno puede ser engañado por misterios que desafían la lógica. Número 7. Isla Tamón. Navegando ahora por el mar de China Meridional, nos topamos con el misterio de la isla de Tamao. Este territorio perdido, que antaño desempeñó un papel crucial en la historia del contacto entre Occidente y Oriente, ha desaparecido no solo de los mapas, sino también de la memoria colectiva. Se dice que Tamao fue el lugar del primer asentamiento europeo en China, fundado por el explorador portugués Jorge Álvares a principios del siglo XVI. Hoy, cualquiera que viaje en transbordador entre Hong Kong y Macao cruza los mismos mares donde se dice que existió esta base lusitana, sin imaginar que en algún lugar del trayecto se encontraba una de las marcas iniciales de la presencia europea en Asia. El problema es que nadie sabe a ciencia cierta dónde estaba Tamao. Los historiadores siguen debatiendo qué isla del mar de la China meridional podría ser la verdadera Tamao. Al no haber consenso, se dejó de lado y acabó desapareciendo de los mapas modernos. Para los que quieran saber más, el Museo de Macao conserva registros sobre la epopeya de Jorge Álvares y el papel estratégico de la isla durante las grandes navegaciones. Pero Tamao en sí sigue siendo un enigma, otra isla fantasma que flota entre la leyenda y la historia. Número 8. Isla de Frisia. De vuelta a la vecindad irlandesa, encontramos Frisia, otra isla que ha causado confusión durante siglos. Se describía al sur de Islandia y saltó a la fama gracias al relato del veneciano Niccolò Zeno en el siglo XVI. Pero hay un detalle curioso.
Zeno nunca llegó a pisar la isla. Sus descripciones se basaban en documentos antiguos, supuestamente escritos por sus antepasados exploradores. Sin pruebas concretas ni informes fiables de otros viajeros, Frisia parecía más bien un producto de la imaginación. Aún así, la isla insistió en aparecer en los mapas europeos durante más de 100 años. Durante este tiempo, alimentó acalorados debates, tanto en las tabernas de los puertos como en las oficinas de los cartógrafos, mientras los navegantes intentaban comprender si realmente existía. Con el avance de las expediciones por el Atlántico Norte, la farsa no se mantuvo. Frisia fue borrada de los mapas y sumida en las brumas de lo desconocido, dejando tras de sí solo historias y el misterio de cómo consiguió engañar a tanta gente durante tanto tiempo. Número 9. La isla de San Brendan. Para concluir nuestro viaje, llegamos a la leyenda de la isla de San Brendan, una historia tan antigua como fascinante. San Brendan, o San Brendan, fue un monje irlandés del siglo VI que, según cuentan, navegó por el Atlántico y llegó a la costa noroeste de África, donde encontró una isla increíble y desconocida. La leyenda cobró tanta fuerza que se erigió una imponente estatua del santo en el pueblo de Fenit, en el condado irlandés de Kerry, mirando al océano, como si aún esperara vislumbrar su descubrimiento. La supuesta isla ha despertado la curiosidad de muchos a lo largo de los siglos. Se organizaron expediciones para encontrarla, pero ninguna tuvo éxito. Aún así, la isla de San Brendan permaneció en los mapas hasta el siglo XVII, resistiendo al escepticismo durante generaciones. Y la duda persiste. ¿Estaba la isla frente a las costas del norte de África? ¿Cerca de las Canarias? ¿O fue solo producto de la imaginación y la fe de un marinero aventurero? Sea cual sea la verdad, la leyenda de San Brendan se ha transmitido a través de los siglos, dejando una huella perdurable entre los mayores misterios del Atlántico. Hasta ahora hemos hablado de islas que han aparecido y desaparecido de forma casi misteriosa, ya sea por confusiones cartográficas, relatos de marineros, creencias en tesoros fantásticos o fenómenos naturales. Sin embargo, hay casos menos románticos y quizá más alarmantes de islas engullidas por las aguas como consecuencia de la acción depredadora del hombre, el calentamiento global y la subida del nivel del mar. A continuación veremos cómo la explotación desenfrenada puede hacer desaparecer territorios enteros, afectando no solo al paisaje, sino también a la vida de miles de personas. Número 10. Esambe Hanakita Kojima. Entre las islas que han desaparecido literalmente se encuentra el reciente caso de Esambe Hanakita Kojima. Situada en el norte de Hokkaido, Japón, esta pequeña isla llegó a estar registrada a unos 4,5 metros sobre el nivel del mar. La última vez que alguien la vio fue en 1987, pero cuando intentaron localizarla de nuevo años después, simplemente ya no estaba allí. El escritor Hiroshi Shimizu, especializado en islas japonesas, decidió investigar para un proyecto e, intrigado por la desaparición, avisó a las autoridades. Tras registrar la zona, quedó claro que Esambe había sido completamente engullida por el mar, probablemente debido a la erosión costera y a la subida del nivel del mar, intensificada por el cambio climático. Pero, como es de imaginar, no fue la única. Número 11. Islas de arrecife en el Golfo de Mannar. En el Golfo de Mannar, entre India y Sri Lanka, otra historia de desaparición llama la atención. Esta región, reserva de la biosfera marina, es conocida por albergar unas 3.600 especies de flora y fauna. También posee una rica historia cultural, ya que es uno de los centros de pesca de perlas más antiguos del mundo, con registros de actividad que se remontan a más de 2.000 años. A pesar de toda esta importancia, dos islas de arrecife, Pumarichan y Vilanguchali, han desaparecido en las últimas décadas,
engullidas completamente por las aguas. Los estudios sugieren que el principal culpable fue la extracción ilegal de coral. Esta práctica destruyó la estructura de los arrecifes, que servían de protección natural contra la erosión, dejando las islas vulnerables a las fuerzas del mar. Cuando las autoridades se dieron cuenta del impacto, ya era demasiado tarde para salvar las islas sumergidas. En 2002 se implantaron leyes medioambientales más estrictas para proteger el resto del archipiélago, pero el daño ya estaba hecho. En la imagen que ves ahora, el cuadrado delimitado muestra exactamente dónde estaban estas islas, y hoy solo hay mar en su lugar. Y ni qué decir tiene que la pérdida de estas islas no solo supuso un impacto ecológico, sino también social, ya que el Golfo de Mannar es crucial para el sustento de miles de pescadores y alberga especies únicas que dependen de este ecosistema para sobrevivir. Y con esto concluye nuestra lista de islas misteriosas o no tan misteriosas que han desaparecido de los mapas. Si estas historias te han sorprendido tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y permanecer atento a futuros vídeos. Ahora queremos saber, ¿cuál de estas historias te ha impresionado más? ¿Crees que algunas de estas islas existieron realmente o son solo producto de la imaginación? Deja tu comentario a continuación y continuemos esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por los mares y las tierras perdidas de nuestro bello mundo. Hasta la próxima.